Veamos cómo introducir placas para resolver una unión entre barras con las herramientas de CibeConnect. Para ello, una vez creado el nudo, lo seleccionamos en la tabla de la parte izquierda de la interfaz y editamos la unión pulsando sobre el botón correspondiente de la parte superior. De esta forma accedemos a la ventana Unión. En la pestaña Modelo debemos especificar las operaciones necesarias para definir la unión. En este ejemplo ya se han realizado operaciones de ajuste sobre los perfiles para modificar su geometría. Ahora vamos a añadir 3 placas que permitirán resolver la unión entre los perfiles. Para ello, pulsamos sobre la opción Placa de la barra de herramientas superior para introducir la primera de ellas. En primer lugar, definimos el material de la placa. Podemos utilizar el botón de la derecha para seleccionarlo entre los disponibles en el desplegable y pulsamos después en Aceptar. Si clicamos ahora sobre el botón con el nombre del material, podemos consultar y modificar su referencia, descripción y propiedades como el módulo de elasticidad, el coeficiente de Poisson, el coeficiente de dilatación, el peso específico, el límite elástico y el límite de rotura. En la parte derecha, si añadimos los valores del límite elástico y del de rotura para cada espesor, podemos especificar la resistencia en función del espesor. En el siguiente apartado definimos la geometría de la placa, escribimos el espesor y seleccionamos el tipo de placa en el desplegable. En este caso será rectangular, por tanto, debemos especificar el ancho X y el ancho Y. Ahora vamos a definir la posición. Para ello, en el desplegable Tipo, elegimos Unión para definir la posición de la placa introduciendo las coordenadas X, Y y Z respecto al centro de la unión. Si necesitamos rotar la placa, podemos introducir ángulos alrededor del eje X local, del eje Y local y del eje Z. Podemos ver la placa introducida en la vista 3D de la derecha. A continuación, vamos a introducir una segunda placa situada sobre la primera. Realizamos una copia de la placa seleccionando la operación en la tabla izquierda y pulsando el botón Copiar de la parte superior. Ajustamos la geometría de la nueva placa revisando los valores del ancho X y del ancho Y. Después, para definir la posición, elegimos el tipo adosada. De esta forma, podemos indicar que la placa está adosada a otra placa, a un perfil o a un plano de referencia. En este caso, seleccionamos placa y elegimos la primera placa introducida en el desplegable. Si lo deseamos, podemos introducir desplazamientos en X, Y y Z, además de un ángulo alrededor del eje Y local. En este momento indicamos la localización de la placa, que puede ser en la cara anterior, en la cara posterior o en ambas caras, generando en este último caso 2 placas. En este ejemplo, la situamos en la cara anterior. Continuamos con la introducción de una tercera placa que esté colocada perpendicularmente y encima de la segunda. De nuevo realizamos una copia de la placa seleccionando la operación en la tabla izquierda y pulsando el botón Copiar de la parte superior. En geometría cambiamos el tipo a poligonal. En la tabla que aparece pulsamos en Añadir varias veces e introducimos las coordenadas X e Y de los vértices que forman el polígono de la placa. En la columna tipo indicamos si es un tramo recto o un tramo curvo, en cuyo caso debemos definir las coordenadas del centro de la curva XC e YC. Para facilitar la introducción de estos datos, el programa muestra una imagen de ayuda pulsando sobre el botón correspondiente de la parte superior de la tabla. Después, en posición, elegimos el tipo perpendicular. De esta forma podemos indicar que la placa es perpendicular a la segunda placa, que elegimos en el desplegable a la derecha.
Finalmente, establecemos los desplazamientos en X, Y y Z para colocar la placa en el espacio. También podemos introducir un ángulo alrededor del eje Y local. A partir de este punto debemos añadir el resto de operaciones necesarias para completar el modelo de la unión, como son las soldaduras y los tornillos, antes de poder realizar el cálculo de la misma.